Dios los bendiga. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 420. El tema: ¿por qué es difícil hacer lo bueno? Hoy, mientras conducía mi automóvil a través de una ciudad llamada The Woodlands, en el estado de Texas, el Espíritu Santo puso en mi corazón esta enseñanza, inquietándome con preguntas a mi mente y pensamientos para discernir. Uno de ellos fue: una persona de buen corazón, ¿qué tanto le costaría hacer lo malo? Y por el contrario, una persona de mal corazón, ¿qué tanto le costaría hacer lo bueno? Y la respuesta inmediata fue un empate, 50-50. Pero estudiando la Biblia, encontré que por naturaleza es más difícil que un malo haga lo bueno, y la razón es porque se nace con un corazón malo o pecaminoso, y por lo tanto ya hay algo de maldad desde que se nace. Por lo tanto, el 50% se cambia a un 80-20. En cuanto a, es más difícil que un corazón malo cambie para hacer lo bueno. Y eso trajo respuestas a la pregunta: ¿por qué es tan difícil cumplir con los mandamientos y seguir fielmente obedeciendo a mi Señor Jesús? Te invito a que te hagas esas preguntas. También te invito a que te acomodes, que escuches esta enseñanza con atención. No la escuches a la ligera. Si estás manejando, ten mucha precaución. Centra tu atención en el manejo, pero escucha con oídos espirituales. También te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Des un like a las enseñanzas. Y si nos escuchas a través de la plataforma de Facebook, te invito a que compartas y des un like. Eso nos ayuda grandemente. Y dicho esto, te abro mi primer énfasis. Estoy seguro que ningún padre en su sano juicio nunca ha dicho: me encantaría que mis hijos fueran malos y que se porten muy mal. Y tampoco nunca visitarías un consejero que te diga cómo portarte mal, o un autor que escriba un libro titulado Cómo llegar a ser el más malo y vivir desgraciadamente. Realmente y honestamente, todos, sin excepción, queremos y buscamos lo bueno, las bendiciones, como la felicidad, la plenitud y las relaciones. Una condición de felicidad con una cierta facilidad. Por eso, mi Señor Jesús prometió bendiciones y plenitud a todos sus fieles seguidores, según Juan 4:14. Pero muchos cristianos, creyentes y congregantes se han sorprendido de que el camino de mi Señor Jesús
no es tan fácil como se imaginaban o como se esperaban. Para algunos, seguir a mi Señor Jesús resulta ser completamente difícil. El hecho es que la bendición y la dificultad no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, los discípulos que siguieron a mi Señor Jesús lo dejaron todo para seguirlo. Y mi Señor Jesús les prometió a cambio 100 veces más bendiciones. Lees algo de esto en Marcos 10, del 28 al 30. También mi Señor Jesús advirtió a los de su época y a nosotros también que todos los que le seguimos debemos negarnos a nosotros mismos y llevar una cruz diariamente. Estudia Lucas 9:23. Dificultades, sin duda, pero con un propósito y que conducen al gozo de mi Señor Jesús. Segundo énfasis, todo seguidor de mi Señor Jesús se enfrenta a una oposición del mundo, según segunda de Timoteo 3:12, que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mi Señor Jesús, ni antes ni hoy en día ha prometido que todo sería fácil para nosotros los cristianos creyentes y congregantes. Entonces, todo lo contrario, mi Señor Jesús dijo que tendríamos pruebas en este mundo. Estudia Juan 16:33, que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las leyes morales de Dios se han escrito en el corazón de cada ser humano, dando a todas las personas una conciencia que les ayuda a distinguir y a escoger entre el mal y el bien. Romanos 2, del 14 al 15. Cuando una persona se convierte en un seguidor de mi Señor Jesús, no solo tiene las leyes de Dios en su corazón, sino que también tiene al Espíritu Santo, que mora en él para guiarle y hasta llegar a obligarle a vivir en rectitud, según Romanos 8:11. Pero esto no significa de ninguna manera que el cristiano creyente y congregante dejará de pecar, pero sí será más consciente de su propio pecado personal y tendrá un deseo genuino de hacer lo que es agradable a Dios. Romanos 8, del 14 al 16. En muchos aspectos es después de que una persona ha recibido a mi Señor Jesús, o sea, es salva, es que se intensifica la lucha contra el pecado en la vida, porque todo cristiano creyente y congregante y las personas en general nacemos con una naturaleza que se inclina mucho más a hacer lo malo, o sea, se inclina al pecado. Y la balanza está más de ese lado que del lado bueno. Y es por eso que los niños no necesitan que alguien les enseñe a portarse mal. Ya eso viene en su naturaleza. Pero los niños sí necesitan que se les enseñe
a portarse bien. Cuando una persona se convierte o es seguidor a mi Señor Jesús, la naturaleza pecaminosa realmente no desaparece. Y es así como empieza el conflicto interno en la vida de cada cristiano creyente y congregante. Tercer énfasis. El apóstol Pablo, que se autonombraba siervo de Cristo, escribió sobre esa lucha con su naturaleza pecaminosa. Lo puedes leer en Romanos 7, del 14 al 15. Y precisamente en el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Los cristianos creyentes y congregantes que están realmente involucrados en esta batalla tienen un verdadero deseo de evitar el pecado, pero también tienen un deseo natural de satisfacer su carne y se frustran cuando se encuentran haciendo lo que no quieren hacer. Y para complicar aún más las cosas, los cristianos creyentes y congregantes no quieren solo dejar de pecar, sino que odian el pecado que cometen. Sin embargo, siguen pecando. Y el apóstol Pablo sigue escribiendo. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo se refiere a la dicotomía. ¿Sabes tú qué significa dicotomía? Supongo que sí, pero para los que no lo saben, la respuesta es la división en dos partes. Y esta dicotomía causada por el nuevo nacimiento, Pablo es un hombre nuevo por medio de mi Señor Jesús. Estudia 2 Corintios 5:17. Pero sigue pecando, porque el pecado sigue vivo en su carne humana, o sea, la naturaleza pecaminosa sobrevive al nacimiento espiritual o nuevo nacimiento. Estudia Romanos 7:18. El apóstol Pablo llama a la lucha interior una guerra, ya que el nuevo hombre, el nacido de nuevo, lucha a muerte contra el viejo hombre. O sea, el apóstol Pablo lucha con el Pablo anterior, el Pablo que encontró esa guerra bastante angustiosa, porque él quería hacer el bien. Estudia Romanos 7:23. Dice, miserable de mí. Esto lo grita Pablo en su angustia. Romanos 7:24. Cuarto énfasis. Todo cristiano creyente y congregante que intenta vivir rectamente está llamado a este campo de batalla durante todo el largo camino o el corto camino de su vida, porque cada cristiano creyente y congregante está en una constante guerra espiritual, pero en la gracia y en la misericordia de Dios, Él da a los cristianos creyentes y congregantes
una armadura de guerra completa para la batalla espiritual. Estúdiela en Efesios 13. Realmente la vida cristiana nunca es fácil, pero las dificultades nunca anulan el gozo y debemos considerar a mi Señor Jesús. Estudia Hebreos 12:2, que dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios también nos ha liberado de la esclavitud del pecado, y la victoria nos la dio. Lo puedes leer en 2 Corintios 2:14, a través del Espíritu Santo. Los cristianos creyentes y congregantes reciben mucho ánimo y fuerza para preservar y recordatorios de su adopción en la familia de Dios. Romanos 8:18 dice: sabemos que nuestras aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Voy a cerrar esta enseñanza diciéndoles que si les cuesta demasiado dejar lo malo, o sea, dejar el pecado, la respuesta es fácil y simple. Busca ser ministrado en liberación, porque será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre. Y entonces, cuando eres libre, el Espíritu Santo te va a guiar a lo bueno. Y como cristiano creyente y congregante, serás victorioso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya no te será nada difícil hacer lo bueno. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que todo aquel que desea en su corazón hacer lo bueno, que tu Espíritu Santo lo guíe hacia ti. Porque tú eres bueno, Padre. Te doy gracias por todos aquellos que no se cansan de hacer el bien. Te doy la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.